En toda búsqueda humana de amor y felicidad se esconde la esperanza de trascender la experiencia ordinaria y las limitaciones egoicas. Sin embargo, no lo lograremos dominando nuestras experiencias. Más bien, para abrazar la dicha debemos renunciar a los esfuerzos mentales. Estas construcciones conceptuales, lejos de acercarnos o aproximarnos, nublan la percepción de lo esencial. Cuando nos despojamos de estas estructuras, permanece un silencio que disuelve las fronteras entre el yo y el mundo. Para acceder a esta quietud interior, se requiere abandonar los métodos y las técnicas que hemos adoptado para lograr estabilidad emocional o mental. Mi llamado a la quietud suele provocar tanto asombro como cierta reticencia, puesto que niega los recursos conocidos. Se han popularizado métodos para aquietar la mente, prestar atención a un punto u objeto, visualizar un mandala o concentrarse en la respiración. Pero mi sugerencia es clara e inequívoca. Detente. Renuncia a cualquier técnica. Permanece en el presente, abierto a todo lo que emerja, libre de expectativas. En este estado de quietud absoluta, una presencia inmutable y completa se revela. La realidad fundamental misma. No ofrezco un sistema doctrinal que enriquezca la concepción de lo real. Por el contrario, sugiero despojarse de cualquier estructura mental y eliminar todo artificio creado en nombre de la claridad. Las teorías y los conceptos pueden tener cierta utilidad, no lo niego. Sin embargo, se vuelven un lastre y oscurecen la percepción de la realidad subyacente. Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, propuso un nuevo método para acceder a la experiencia. Lo llamó epogé o reducción fenomenológica. Esto consiste en suspender la actitud natural que impone estructuras conceptuales previas sobre los fenómenos y distorsiona nuestra percepción directa. Husserl propone eliminar todo prejuicio y permitir que los fenómenos se presenten en su esencia, libres de interpretaciones impuestas. Él critica la ciencia natural por reducir la realidad a esquemas abstractos. En su lugar, sugiere que los conceptos se adapten a la realidad experimentada. El método fenomenológico propone adaptar nuestros conceptos a las cosas en lugar de adaptar las cosas a nuestros conceptos. En este contexto, los preceptos tradicionales deben entenderse como
indicaciones o señalizaciones, no como reemplazos de la verdad. Esta búsqueda no se satisface con teorías, por muy convincentes que parezcan, pues éstas obstaculizan la aprehensión de la verdad esencial. Husserl defiende un acceso a la experiencia en su autenticidad y complejidad originarias, lo que Shankara denominaría aparokshanubhuti o conocimiento directo. Solo en una quietud profunda es posible acceder a la vivencia inmediata de la propia esencia. Libres de estructuras conceptuales, enfrentamos la naturaleza desnuda del ser. En ese estado de desnudez existencial, las ideas de identidad, metas, objetivos, anhelos y aspiraciones se disuelven, se diluyen. Entonces surge la comprensión de uno mismo sin mediación alguna. En el Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 38, Krishna dice: Sukha dukkha samme kritva labha labhau jaya jayau. Considera el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota como iguales. Luego prepárate para la batalla. Actuando de esta manera, no incurrirás en pecado. Aquí Krishna le explica a Arjuna que no hay diferencia entre lo que consideramos pares de opuestos. Los aspectos de la experiencia humana son limitados y fragmentarios. Esta guía apunta a aquello que es íntegro y suficiente en su propia naturaleza. En la renuncia a los apegos y las aversiones se manifiesta la esencia del ser en toda su plenitud. Existen diferentes caminos que apuntan hacia la iluminación. A este proceso se le denomina reconocimiento de la conciencia o recuerdo de Dios. No en el sentido de una memoria mental, sino como un acceso a una realidad eterna que ha estado siempre presente. Ciertas sendas enfatizan la indagación en la conciencia a través del yo soy, como el Jnana Yoga. Otras se orientan hacia el amor y la devoción, como el Bhakti. Cuando la conciencia adopta una apariencia finita y limitada, se experimenta una separación ilusoria. La conciencia se identifica con el complejo mente-cuerpo. Entonces aparece el sentido ilusorio de un aparente yo autónomo. Este yo separado, independiente, emana de la identificación con las cualidades pasajeras, construyendo así una percepción autorreferente. Una indagación profunda revela que la individualidad no tiene una existencia autónoma. La realidad última, que algunos describen como esencia divina, ser, Dios o Krishna, es una presencia consciente, plena en todas las experiencias y completamente autocontenida. La conciencia primordial se manifiesta en la mente humana como yo soy. La divinidad se expresa a través de la percepción humana. Cuando ocurre el autoconocimiento, esta esencia fundamental se expresa como paz y gozo, dicha. Seguir la conciencia o la dicha implica superar los límites del cuerpo-mente, conduciendo al ser desde las fronteras del tiempo hacia una dimensión de eternidad.
El yo individual es el punto de partida desde el cual la conciencia infinita se manifiesta en una forma finita, apareciendo como un yo separado y un mundo objetual. Sin embargo, este mismo punto inicial se convierte en el umbral a través del cual el yo finito retorna a su esencia ilimitada, la realidad trascendental al tiempo y las formas. El constante anhelo de paz y la permanente búsqueda de felicidad por parte del yo limitado constituye una manifestación de esta conciencia subyacente. El deseo de felicidad revela que se ve atraído a la dicha infinita de la cual forma parte. Cuando el individuo se sumerge en su ser y en su origen, experimenta una revelación profunda. El yo nunca ha sido diferente de la conciencia infinita. Incluso bajo la apariencia de ignorancia, la realidad ilimitada de la conciencia ha sido la única verdad. En la vastedad de este vacío pleno, palabras y pensamientos se extinguen y lo que permanece es la realidad en su expresión más pura. Una calma absoluta que manifiesta la unidad fundamental de toda existencia. Esta realidad suprema no puede ser categorizada como conciencia, ya que este término implica una relación con objetos, los cuales en este estado no existen. Al no haber objetos de referencia, esta realidad no puede considerarse ni finita ni infinita, pues sobrepasa todas las categorías y escapa a cualquier descripción conceptual. Como dice Edmund Husserl, no hay cogito sin cogitatum. Es decir, no puede haber un acto de pensar, cogito, sin un objeto pensado, cogitatum. Solo en la quietud más profunda es posible reconocer aquello que permanece inmutable, aquel trasfondo constante de toda experiencia. En la calma se alcanza la autenticidad de una identidad plena. Este descubrimiento o aletheia, como lo denominaron los griegos en la antigüedad, no tiene que ocurrir en un futuro lejano. Se encuentra disponible a todo instante. Este reconocimiento desemboca en el silencio, considerado en la tradición advaita como la enseñanza suprema. En esta experiencia última, la quietud y la totalidad se integran sin residuo, develando un misterio eterno, una realidad incondicionada que trasciende toda forma, nombre, teoría, idea y concepto. Es en el núcleo inmutable de esta presencia indivisible donde aquello que se anhelaba como distante se revela, no como algo a alcanzar o obtener, sino como la esencia misma de lo que somos.
En esta certeza profunda yace la presencia esencial de Dios.